Juan Pablo Ivanier es magíster en Psicología Empresarial y Organizacional, es licenciado en Economía Empresarial y además técnico en Periodismo Deportivo. Es consultor organizacional, docente de grado y posgrado, investigador categoría 5 del programa de incentivos. Dirige y participa en proyectos de investigación, es coordinador académico de la especialización en Marketing Estratégico e Innovación en Ventas en un 3 virtual. Compartió sus reflexiones sobre el aprendizaje en los ámbitos educativos formales y las organizaciones y sobre la aceleración del uso de tecnologías y habilidades necesarias para afrontar los cambios que trae consigo la Revolución 4.0. Además, analizó la adaptación a entornos virtuales en los que nos vemos inmersos tanto en el trabajo como en las instituciones educativas y la dinámica que se crea a partir de esta interacción mediada y sus potencialidades. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Virginia? Bueno, muchas gracias por participar de esta actividad de diálogo y de entrevistas para ver un poco el análisis desde tu punto de vista. Y me gustaría que nos cuentes un poco en relación a esta crisis mundial en la que vivimos hoy a través de la pandemia. Pareciera que esto se vuelve un tanto normal, ¿no? Esto de convivir con entornos complejos en forma cada vez más recurrente. Mirá, la primera cuestión o la primera reflexión que a mí me gusta compartir respecto a la pandemia es que yo no veo nada positivo como primera cuestión. Sí, es cierto que, en definitiva, con esto de, por un lado, de lo que se habla de la educación virtual o cuestiones vinculadas con el salto, si querés, digital, que se habla en algunas organizaciones. Ahora, analizándolo en particular con lo que tiene que ver con esto que, es decir, que se viene hablando de, por un lado, la educación virtual, bien, y con todas, de alguna manera, los recursos que nos facilita, bien, o que nos puede acercar, ahí me parece que hay una cuestión como muy interesante y que en alguna manera hasta ahora no tuvieron ese acercamiento, sí, y están en términos relativos bien, por decirlo en términos, si querés, como laborales, o se pueden como readaptar, o pueden sobrevivir. Me parece que esto ha generado como un salto importante, ¿no? Y disruptivo, y hacia adelante. Ahora, una cuestión que hace poco yo estuve hablando con un gerente de comercio electrónico de probablemente las empresas más importantes a nivel local, y una cuestión interesante que él me planteaba es que en 6 semanas, bien, esto te estoy hablando para principios de junio, probablemente, no, perdón, de julio, bien, todo junio, en 6 semanas el comercio electrónico, por ejemplo, creció lo que se esperaba para 2 años, bien, es decir, como el crecimiento en ese sentido, dije, ahora si querés enseguida voy a chequear totalmente la fuente, pero lo que quiero decir es que el crecimiento en ese sentido fue exponencial, ¿bien? Y lo que pasó también es que muchas de las compras le hicieron personas que jamás habían ingresado, de alguna manera habían comprado en entornos básicamente virtuales. ¿Qué significa esto? Digo, primero, que 4 de cada 10 personas, más o menos, si no me equivoco, decidieron que iban a hacer sus compras a través de medios electrónicos, ¿bien? Y obviamente esto es en gente que probablemente nunca había puesto su tarjeta de crédito en internet, ¿bien? Es decir, yo hablo de cuestiones vinculadas con la tecnología y demás, pero es decir, entiendo el cambio que eso significa. Ahora, entiendo que Virginia también tu pregunta tiene mucho que ver con cuestiones vinculadas con la educación, ¿no? Sí, en relación a estos dos ámbitos que están tan relacionados. Una parte es la educación, el ámbito, la universidad, que es el que prepara para las organizaciones también, ¿no? Sí, tal cual, Virginia. Mira, hay una cuestión, a ver, en mi caso yo me divido, como si querés, mi vida profesional se divide, por un lado, tengo una pata muy fuerte en la docencia hace bastante tiempo, bien, en la docencia vinculada con todo lo que tenga que ver con la gestión, bien, con cuestiones vinculadas de tecnología, cuestiones vinculadas con comunicación, pero ¿por qué? Digo, mi formación, yo estudié, por un lado, como una carrera vinculada con administración de empresas, bien, en realidad el nombre técnico es una licenciatura en economía empresarial. A la vez, en su momento, hice periodismo deportivo antes, ¿bien? ¿Y por qué te cuento esto, no? ¿Por qué te cuento esto? Porque en definitiva ahí de alguna manera, empecé a tener como mucho respeto a las palabras, a cómo uno escribe, a la importancia de cómo llevamos adelante acuerdos, ¿bien? Y en estas cuestiones de que cuando nos enamoramos de alguna manera, y esto también es interesante, nos enamoramos de la tecnología, ojo con eso, porque digo, la tecnología de per se no resuelve nada, sino que básicamente hay cuestiones muy importantes
en cuenta de lo conductual, de temores que puede tener la gente respecto a estos cambios, a cómo incorporarlos. Justamente a mí lo que me interpelaba desde la administración es, después de tener muchos años trabajando en organizaciones, sobre todo en proyectos de implementación de sistemas o mejora de procesos y demás, lo que me interpelaba es por qué en determinadas organizaciones con determinadas características funcionaba y en otra, que en principio era de la misma industria, no funcionaba. Esa era una cuestión que a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? La misma tecnología, por decirlo de alguna manera, o las mismas propuestas. Y bueno, hay una cuestión cultural, una cuestión del ser humano, básicamente, que es el que marca la diferencia, básicamente, ¿no? ¿Cuáles serían esas habilidades que tendríamos que nosotros ir forjando para adaptarnos a estos entornos donde la tecnología tiene tanta participación? Donde nos vimos en un reducido tiempo, tuvimos que adaptarnos de forma acelerada con esto de la pandemia, ¿no? Particularmente. Planteemos en principio de que en un mundo que no existe, básicamente, respecto a que podamos tener como las mismas oportunidades respecto a lo económico, mismas oportunidades respecto a lo social, ¿no? Planteemos desde ese punto de vista porque, digo, es cierto que desde la familia que uno viene, de los modelos mentales que uno tiene, digo, de las oportunidades que uno tuvo, obviamente lo planta, o al menos sí lo plantea diferente. Más allá de que, entendiendo que lo que tiene que ver con el contexto y demás, no es que uno lo determina, ¿no? Uno puede de alguna manera, y ahí es cuando hablamos de cuestiones vinculadas con resiliencia y demás, pero digo, planteemos desde ese punto de vista, ¿no? Para Sí, entender tratamos también todo desde desde dónde un mismo viene. lugar. A ver, la primera cuestión que yo creo que es fundamental es la idea del aprendizaje continuo, ¿no? De esta idea de aprender a aprender, ¿bien? Sí. Esta cuestión de mantener, como de alguna manera me gusta decir, como el fuego encendido, ¿bien? De la inquietud, de cuestiones vinculadas con la curiosidad, ¿no? De seguir sorprendiéndonos, y esta cuestión de que pensándolo también, yo lo veo mucho en los ámbitos empresariales, ¿no? Y dando mucho clases también eso me preguntan, ¿no? O digo, yo también doy clases vinculadas con temas vinculados con liderazgo, y muchas veces yo he ido a muchos cursos de liderazgo y esperan, y quizás te plantean como un checklist, ¿no? Un paso a paso. Y la verdad que ese paso a paso probablemente quizás no existe. Yo lo que digo, de alguna manera, lo que planteo son cuestiones que por lo menos uno va a estar tranquilo respecto al camino, ¿bien? Y también pensar qué es el éxito para cada uno, ahí hay una cuestión interesante. Ahora, volviendo a tu pregunta, es esta idea de no pensar que uno puede ser excelente en determinada disciplina, bien, a mí me gusta mucho, hay un autor que plantea un modelo de aprendizaje que ya es como un tanto antiguo, que es Freddy Kaufman, que sigue estando bastante vigente, pero que plantea, él básicamente vincula la idea de conciencia y competencia, competencia entendida como la habilidad para, bien, tener la habilidad sobre determinada, podría ser, o de determinada habilidad técnica o determinada habilidad vinculado más a habilidades blandas, ¿bien? Lo que se llama habilidades blandas, de cuestiones más de inteligencia emocional, ¿bien? De cuestiones vinculadas más de resiliencia, de cuestiones vinculadas con liderazgo y demás, que obviamente yo considero que se pueden desarrollar. Son más difíciles, claro, son más difíciles porque están más vinculadas con cuestiones, pero sin duda yo soy de la idea que uno puede desarrollar todas esas cuestiones. Ahora, hay en un momento en nuestra idea entre competencia entendida como la habilidad para, y conciencia, que uno sabe que tiene esa habilidad, ¿bien? Que uno puede, es decir, el autor plantea desde ciego a experto, no te voy a explicar todo el modelo porque quizás no tiene tanto sentido, los invito a que lean el capítulo 3 de Freddy Kaufman de Meta Management, que sin duda lo va a explicar mejor que yo. Pero digo, él lo que plantea que hay en un momento, bien, hay dos momentos cruciales, o al menos yo encuentro como dos momentos cruciales. Uno es, ¿qué hacemos cuando uno es consciente de su incompetencia? Eso como punto uno. Uno, ¿qué saber que no sabemos? ¿Qué pasa ahí? ¿No? Y ahí me parece que hay una cuestión trascendental en cómo nos desafiamos dentro de las organizaciones y de alguna manera cómo aprendemos las organizaciones. ¿Damos espacio para las preguntas? ¿O en realidad lo que aplaudimos son siempre las respuestas? ¿Y qué tipo de respuestas favorecemos en ese sentido? Y ahí es cuando aparece una figura lamentable, considero yo, que tiene que ver con el cretino organizacional, ¿bien? Que es el tipo, de alguna manera, responde, aunque sabe que no sabe, ¿bien? Entonces, básicamente, él lo llama de esta manera, y eso es muy dañino, y no es únicamente responsabilidad de quien lo emite, sino qué tipo de cultura organizacional estamos generando, ¿tá? Y estaría buenísimo plantearlo también a nivel país, y qué cuestiones aplaudimos nosotros. Si aplaudimos las buenas preguntas, o en general estamos esperando las respuestas, con todo eso que también nos interpela como docentes. Punto número uno. Entonces hay una cuestión interesante, ¿no? De qué espacio le damos al no saber con esta actitud de aprender, ¿bien? Entonces ahí me parece una cuestión interesante acá, en esta situación como ahora. Ahora, del otro polo podría estar la situación en que uno realmente sea un experto, ¿bien? Que de alguna manera sabe que sabe, y lo hace ya de manera inconsciente. Hay determinadas cuestiones probablemente que uno en su trabajo, en su vida diaria, ya las hace de manera inconsciente, ¿bien? Porque ya las hace medio taquito. Ahora, eso también es riesgoso.
Porque la solución es que probablemente muchos podrían soñar en algún momento, che, qué bueno, vamos a hacer, a ver, algún ejemplo bien pensado de una juventud, ¿no? Que quizás ahora uno la ve un poco más lejos. Che, qué bueno poner un bar en la playa, ¿no? Qué bueno viajar y tener un proyecto como, no sé, qué bueno el que se le ocurrió Airbnb. Bueno, hace 3 meses, Airbnb o tener un proyecto en la playa, hoy era algo que realmente solucionaba, bueno, hoy ya no. Es decir, hoy estarías con grandes problemas si tuvieras un bar en la playa con empleados, ¿bien? Es decir, lo que resolvía en determinado momento, hoy no. Ahora, ¿eso significa un fracaso personal? Sin duda no. Ahora, lo interesante es cómo uno de alguna manera trabaja y son oportunidades también como para decir, bueno, esto es un maratón. De readaptarse, ¿no? A estas situaciones, Exactamente. conocimientos que todo el tiempo están cambiando. Absolutamente, absolutamente. Por eso, respondiendo específicamente a estas cuestiones vinculadas con la curiosidad, la resiliencia me parece que es una cuestión interesante como para trabajar. Yo rescato mucho, Virginia, a mí me gusta mucho el fútbol, perdón, y entonces traigo esas cuestiones también. Aunque muchas veces no les creo, pero hay una frase que me gusta mucho que dicen, ni somos los mejores del mundo cuando somos campeones, ni somos un desastre cuando no vamos al descenso, ¿bien? Como que la vida en ese sentido sigue, y ser equilibrado en ese sentido, ¿no? No sentir en que uno tocó el techo, ni sentir que uno ya no tiene vuelta atrás. Y me parece que eso en las organizaciones, y sobre todo como uno, como miembro organizacional, son cuestiones importantes a contemplar. Bien, entonces, teniendo en cuenta todas estas habilidades que vos mencionás, que tienen que ver más con unas habilidades blandas, me parece a mí, ¿cómo se está adaptando, en todo caso, los ámbitos educativos para generar estos perfiles? Mirá, ¿Cómo te cuento. innovan en la transferencia del conocimiento? Ahí hay 2 cuestiones interesantes para pensar, Virginia. Por un lado es si los estudiantes y los docentes ya veníamos con experiencia previa, bien, que eso me parece que es una cuestión importante, porque digo, uno va internalizando o ya tuvo pruebas, bien, y acá es interesante pensar que en esta cuestión de que aunque determinadas soluciones antes no funcionaron, la experiencia suma. Bien, hay algunos autores que plantean que, bueno, que la experiencia, ¿no? Esta cuestión, a mí hace poco me preguntaba una estudiante que para mí es brillante, una estudiante de edad avanzada, bien, que para mí su mensaje su presencia en el aula va mucho más allá de lo que tiene que ver con los aprendizajes, de lo que marca en el programa, sino la señal que le da a los compañeros, quizás de 20, 21 años, de 22, que ven a una persona quizás que puede tener 60, cercano a 60, que sigue estudiando. Para mí eso ya podría decir, señores, acá está lo más importante de la clase, que tenerlo a esta persona con toda su experiencia. Digo, la primera cuestión es que la experiencia suma, bien, sin duda. Ahora, no necesariamente las experiencias que tuvimos en el futuro van a tener los mismos resultados que en el pasado. Bien, eso como punto central, por esta cuestión que hablamos de dinámicas entre gente, en cuestiones vinculadas con la cultura organizacional, bien. Por eso también hablando de tecnología es esta cuestión, ojo cuando hablamos de proyectos de la implementación o la educación virtual, y pensamos únicamente en la plataforma, o hablamos a nivel de organizaciones, hablamos, no, el proyecto de sistemas porque traemos un nuevo sistema. Yo trabajé mucho con un sistema de gestión que se llama SAP, que es el número 1 a nivel mundial, bien, que utilizan muchas las grandes organizaciones, y vi muchos fracasos en términos de empresas chocándose contra pared, porque pensando que el proyecto es únicamente de sistemas. Si pensamos que el proyecto es únicamente de sistema, estamos ante una gran simplificación, porque ahí se juega la gente, se juegan los temores, cómo vamos a llevar adelante el proceso de cambio, se juegan los procesos organizacionales. Bueno, esto mismo pasa también desde el punto de vista de la educación. Dar clases presenciales y virtuales son 2 mundos completa. Primera cuestión, son 2 de alguna manera, 2 mundos diferentes en un punto, ¿bien? Considero que con características de alguna manera, con virtudes y defectos en ambos casos, ¿bien? En mi caso yo ya venía dando, gracias a una de las universidades en las cuales trabajo, en la UNTREF, ya venía dando clases de 2009 dentro de lo que tiene que ver con entornos virtuales, entendiendo que, a ver, en la medida que la importancia de que de alguna manera que el alumno escriba, bien, que es una forma de que el alumno esté presente a través de los foros, bien. Hay algo que se pierde en lo virtual, que uno, por ejemplo, en este caso yo estoy extrañando mucho, que tiene que ver cómo de alguna manera vibra el estudiante en función de lo que uno trae, bien. Cuando vos de alguna manera, hoy que estamos tan de moda para todos, de repente, a ver, Zoom, estas, no sé, reuniones por Meet, ahora son como palabras incorporadas, básicamente, ¿no? Es una cosa muy loca, ¿no? En esto que decís vos, en cambio, a los disruptivos. Ahora, no es lo mismo el estudiante que eligió estudiar virtual, que esto hoy pasa, ¿bien? Y que ya determinadas destrezas desarrolló, lo mismo que el docente, que el estudiante que pensó que iba de alguna manera a
a recorrer su camino de forma presencial y le toca de repente hacerlo de forma virtual. Entonces ahí hay dos cuestiones. Desde dos lugares, a mí me interesa esto pensarlo desde la dinámica, ¿no? Estudiantes y docentes, es decir, como yo pongo, siempre me gusta poner en el diván esta cuestión, no porque los alumnos no estudian, porque no, es cuestión, bueno, cómo nosotros no somos parte del problema, ¿no? Cómo nosotros, si uno no es parte del problema, tampoco puede ser parte de la solución, ¿no? Virginia, quería decir algo, perdón. No, continúa, sí, exacto. Sí. El vínculo entre el docente y el alumno a veces se vuelve un tanto verticalista y hace que el Claro, docente por ahí quede como medio afuera o desde arriba, desde lejos. absolutamente. Y me parece que hay dos cuestiones. La primera cuestión es decir, ¿qué estrategia tomé yo y algunos de mis compañeros o en alguna de las materias en las que estoy? Es decir, el alumno que eligió presencial, es decir, nosotros consideramos como muy importante en este camino. Primera cuestión, es decir, no puedes esperar que de un día para el otro ni el alumno se adapte, ni el docente se adapte, ni la institución se adapte, cuando no estuvo preparada para, si no estuvo preparada para. Es decir, hay que entender que hay un proceso de transición. No podemos esperar que los resultados de un día para el otro sean los mismos que ayer. Bien, eso como punto número uno. Una cosa es definir un proceso de cambio y decir, bueno, a mí me interesa llegar al punto A, pero planificarlo. Otra cosa es que te agarre básicamente esto disruptivo, que no podríamos pensarlo no como cisne negro en términos de Taleb, que te agarre de esta manera y bueno, y tengas que adaptarte y ver de qué manera, bien. Es decir, no puedes esperar que de un día para el otro tengas esos mismos resultados. Entonces, en el caso de la gente que venía estudiando presencial, para mí el contacto de tener todas las semanas un encuentro en forma de videoconferencia, como este caso, fue muy importante. Te estoy hablando de mis resultados en particular, ¿no? Mantenerlo, ¿bien? Es decir, no podía pretender que, o al menos yo pensaba que, primero, el estudiante que usa presencial sabe que 2 veces por semana, 1 vez por semana hay un encuentro con el otro, básicamente de forma sincrónica, Sí. en un mismo momento, de verle la cara. Entonces, en ese sentido, es como que me parece importante. Ahora, hay otros recursos que nos permite la virtualidad, llámalo foros, bien, esta cuestión más de asincrónica, de participación, que permite también. Ahí lo interesante es que hay que promover que si el alumno no participa, no escribe, no está presente. Es decir, como que no hay manera, es como de alguna manera ese es el aula, ¿no? Y uno no lo puede pretender eso que lo internalicen en el primer cuatrimestre. Ahora, obviamente el estudiante que ya viene con el paradigma de la educación virtual, ya eso lo tiene internalizado. Es decir, si no participás, si quizás no tenés, es decir, la videoconferencia es un recurso, no el único. Hay muchos más, es decir, están los foros, trabajos prácticos que pueden hacer en grupo de forma virtual, trabajos con fecha. Obviamente, otra cuestión interesante como docentes es decir, la hora de la corrección, por ejemplo, de la devolución es como mucho más ardua. ¿En qué sentido? Porque digo, cuando vos tenés el encuentro presencial, quizás marcás en rojo y le explicás en el cara a cara, y entonces ves qué le pasa al estudiante. Ahora, cuando es a través de mediado, sobre todo, a través de la escritura a distancia, hay que ser mucho más cuidadoso con la escritura, desarrollar esas competencias que muchas veces no están tan desarrolladas bueno, que muchas veces no están tan cuidadas en algunas carreras y demás. Bueno, hay cuestiones interesantes también como para pensar. Muy bien. Muchos hablan del trabajo del futuro, quizás teniendo en cuenta lo que veníamos hablando, de las habilidades que nos están exigiendo por la irrupción de la tecnología, y mismo la universidad del futuro. Se habla mucho del trabajo del futuro, pero no sé, como que me cuesta escuchar la universidad del futuro. Mirá, está buenísimo lo que vos traes, Virginia, y a ver, es decir, así como me parece que, digo, históricamente la universidad ocupaba como ese centro del saber, bien, y de alguna manera, a ver, como estudiante uno iba, a mí me pasaba, ¿no? De ir de alguna manera al colegio y después haber ido a la universidad y esperar, bueno, ¿cuál va a ser la respuesta que me va a traer el docente, bien? Y ahí había una dinámica en la cual el docente probablemente, en general, creía que era como tenía ese saber, entonces generaba como una dinámica también de que, bueno, a ver qué me va a traer, y el estudiante también sentado, ¿no? Como una relajada, a ver qué me va a traer el docente en ese sentido y qué tipo de respuesta, ¿no? Entonces, la primera cuestión es esta, ¿no? De los desafíos respecto a la universidad, de poder acomodarse, y nosotros también como docentes, de poder acomodarnos a esta nueva realidad mediada en función de lo que tiene que ver con la revolución en términos de la tecnología. Es decir, hay determinados cambios que se están viendo. Es decir, uno habla, bueno, las organizaciones, los límites de las organizaciones, y vos hablas con los estudiantes y les preguntas, bueno, ¿y dónde está Uber?
Por ejemplo, Uber no está, vos te querés ir a reclamar con Uber, ¿quién es Uber? ¿Dónde está? Hablas de los límites organizacionales. Bueno, cuestiones que para nosotros, que estudiamos, nuestros objetos de estudio son las organizaciones, bueno, antes vos decías, bueno, el límite de la organización, hoy los límites son mucho más difusos, ¿bien? Hoy hablamos de decir, yo te puedo hablar de determinados autores, y vos enseguida quizás como estudiante agarrás tu celular y chequeás lo que dice el autor, ¿bien? Obviamente, hay que trabajar en desarrollar determinados espíritus críticos, porque no todo lo que dice, obviamente, claramente, hay que trabajar en esto, ¿no? En el espíritu crítico, en reflexionar, en el valor de las preguntas, en esta cuestión de tener cuidado también como docente. A mí, yo digo, hay un autor muy interesante que se llama Don Finkel, ¿bien? Que habla básicamente de dar clase con la boca cerrada. A mí me interesa mucho esta idea de los seminarios, ¿bien? Y esta idea del valor de la escritura, del valor de la pregunta, de esta idea de que el docente, es decir, también tomar como un rol de facilitador, ¿bien? ¿Por qué? Porque eso también emerge preguntas, inquietudes, respuestas de los estudiantes que pueden ser superadoras respecto a lo que tiene el estudiante, de lo que tiene el docente. Y está buenísimo que eso pase. Obviamente, quizás uno como docente no sabés dónde terminan esas preguntas o esas inquietudes, ¿bien? Y tiene como esa cierta incomodidad, ¿bien? Que bueno, que hay que entregarse, también disfrutarla, sabiendo en la medida, respetando lo que dicen los autores, respetando la bibliografía, ¿bien? Pero uno no tiene por qué estar de acuerdo en lo que plantean, claramente. Ahora, para no estar de acuerdo, primero hay que leerlos, hay que estudiarlos y comprometerse en ese sentido. Ahora, pensando en lo que tiene que ver con también las cuestiones que vos planteás respecto al futuro del trabajo, bueno, y el futuro de la universidad, ¿no? Lo que tiene que ver con el futuro de la universidad. Hay algunos informes que a mí me gustaría traerte, por ejemplo, a ver, hay dos autores, Frey Osborne, que hicieron un estudio en el 2013, si no me equivoco no me acuerdo si es en Harvard o en Oxford, que ellos lo que plantean es que el 47% de los empleos podría desaparecer en los 15 o 20 años por la automatización, tal cual los conocemos hoy. Bien, ellos plantean esta cuestión como punto disparador, ¿bien? Y de alguna manera también uno podría plantear, bueno, ¿y en Argentina qué pasa, no? Porque no es lo mismo lo que pueda pasar en Inglaterra, ¿bien? Que lo que pueda pasar acá en la Argentina y demás. Hay otro estudio que hace un informe del Banco Mundial que plantea que más del 60% de los trabajos en Argentina están amenazados por cuestiones con la automatización. ¿Bien? Ahora, ¿esto significa que necesariamente va a pasar? No lo sé, como punto número uno, no lo sé claramente, es decir, no tengo la respuesta en ese sentido. Ahora sí, lo interesante es cómo nosotros nos preparamos para eso. ¿Bien? Si de alguna manera como docente nosotros nos paramos en esta cuestión del saber y traemos lo que dice una bibliografía que está disponible, que probablemente en esa bibliografía después cuando los estudiantes se gradúan, o mismo muchos estudiantes hoy también tienen como mucho, por ejemplo, no sé, a ver, yo doy clase en universidades públicas, en universidades privadas, en posgrados, grado, porque eso me resulta como muy interesante y enriquecedor, ¿bien? Pero digo, entonces vos te podés encontrar con estudiantes que trabajan, con lo cual ya traen ciertos conocimientos de learning by doing, bien, aprendieron haciendo, bien, básicamente. Si uno como docente trae siempre respuestas, rápidamente esa figura se tiene de alguna manera, tiene que empezar a caerse. ¿Bien? La honestidad intelectual me parece que es una cuestión trascendental, no solo como docente, sino también desde el punto de vista de los estudiantes. Romper con esa idea que vos planteabas también verticalista, ¿bien? De dar espacio para que emerjan preguntas, inquietudes. Ninguna pregunta, es decir, tener mucho cuidado con la calificación, con la descalificación, ¿bien? Esta cuestión que vemos también en las organizaciones, bienvenida es tu pregunta, pero cuando me vas a hacer una pregunta, la vemos después. La vemos después me refiero a porque no te doy tiempo, no porque no la veo. Es valioso decir, mirá, la vemos en otro momento, déjame que lo estudie, no tengo la respuesta para, pero digo, uno ve mucho en las organizaciones esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, tengo que conversar con vos, hacerte determinada pregunta, y yo soy un jefe, por ejemplo, de puertas abiertas, y cuando me vienen a preguntar, siempre tengo reuniones, no tengo espacio, generamos el efecto contrario. Y en el aula pasa lo mismo, ¿bien? Bienvenida a las preguntas, muchas veces pasa, y después no le damos espacio, ¿tá? O decimos, bueno, o de repente también esta idea de prejuzgar lo que pregunta el otro, y cada vez me parece que hay que darle más espacio a esas cuestiones. Ahora, hablando de lo que tiene que ver con el futuro del trabajo y pensando como docente, es decir, Oppenheimer trae un libro que también es interesante para que al que le interesa estos temas lo pueda leer, que es Sálvese quien pueda, que plantea que, por ejemplo, que el futuro de los docentes también es decir, si vamos a seguir de alguna manera, es decir, no aprovechar lo que tiene que ver con los recursos
tecnológicos, negar lo que tiene que ver, a ver, a mí me pasa, bueno, ¿qué hacemos con el celular en el aula presencial? A mí me pasa, es un dilema que tengo, ¿qué hacemos con eso? Es decir, si todo el tiempo es decir, hoy salir con el celular es salir con el DNI también, el pasaporte. Ni siquiera digo que sea bueno, no estoy hablando como una, pero bueno, hoy pasa y no lo podemos negar en un punto. Es decir, ¿celular adentro o afuera? Adentro, ¿bajo qué condiciones? Bueno, es un dilema que yo tengo, no le he encontrado respuesta según el espacio en el que estoy, bien. Probablemente, si hay alguna, es decir, sí me parece interesante utilizarlo como recurso para, bien. Te voy a dar un ejemplo. En mi caso, una materia presencial del último año de una carrera de licenciatura en Administración de Empresas, ya desde el 2014 los estudiantes, en una carrera de Administración de Empresas, una de las cuestiones que ellos tienen que trabajar es, hacen un blog, ¿bien? Ajá. Tienen un blog desde el 2000, te diría, desde el 2014, hay arriba de 1000 publicaciones, ¿bien? Y digo, y es interesante esta idea de aprovechar la tecnología desde ese punto de vista, no como esta cuestión del futuro del trabajo como es, o el hombro de la tecnología, sino como amplificamos nuestros recursos como seres humanos, ¿bien? Desde ese punto de vista, cómo utilizar la tecnología a nuestro favor. ¿Qué pasa con este blog? Los estudiantes escriben, ¿bien? Toman distancia respecto a lo que se ve en la clase, reflexionan en función a eso. Y una cuestión mayor, lo que escriben, es decir, trasciende. Es decir, ¿trasciende a qué me refiero? Ellos pueden volver, es un producto que vuelve. Entonces los pone en una situación también de decir, che, ojo, esto, es decir, yo les digo, no es la idea de, a ver, a mí me encanta, digo, yo estudié periodismo, después hice una maestría en psicología organizacional, porque me interesaban todas estas cuestiones, me interpelaban estas cuestiones, y digo, yo les digo, obviamente, ninguno de nosotros espera que ustedes sean Borges, ni mucho menos, ¿bien? Pero de alguna manera esta cuestión de reflexionar, de tomar distancia, de tener cuidado cuando uno lee también, de citar a las fuentes, de ser cuidadosos desde ese punto de vista, ¿bien? Ha pasado cosas extraordinarias en ese punto de vista, y eso de alguna manera tiene que ver con el futuro, que el futuro llegó hace rato. Hablando, ¿no? Como hablando Patricio Rey, lo redondo de Ricota. Bueno, ahí hay cuestiones, me parece que es decir, como universidad y como espacios de educación, no podemos estar afuera. Es decir, más en carreras también, como te diría, como administración de empresas, ¿no? Que yo estoy muy, muy también volcado desde ese punto de vista. Bueno, conocimiento se genera fuera de la universidad y cómo traemos el conocimiento y cómo aportamos de la universidad a otros tipos de conocimientos, ¿no? Y sí, Virginia, esto para cerrar, para hacer como bien precio también, es decir, ¿qué es lo que probablemente, cuestiones que uno tiene que pensar respecto a lo que tiene que ver con el futuro del trabajo? Y probablemente si hay trabajos que son estandarizables o que son repetibles, que pueden ser reemplazados de alguna manera, digo, de la máquina en términos de que probablemente podría tener menores errores, por mismo cuando uno habla por controles manuales o porque uno puede estar cansado. Bueno, las máquinas en ese sentido podrían no cansarse si están bien diseñadas, bien, y lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Todo lo que sea de alguna manera estandarizable, repetible, bien. Todo lo que no tenga vinculado con el factor humano, bien, como de alguna manera más cuestiones vinculadas con la creatividad, con la originalidad, con el poder de hacer preguntas, con cuestiones vinculadas con la empatía, con las tareas no rutinarias, bien, con esta idea de las relaciones interpersonales. A mí me gusta mucho esta idea de que muchas veces llamamos a un banco, en el banco te dicen apriete uno para terminar, y en un momento te dan ganas de agarrar el celular. Bueno, a mí me pasa, de agarrar el celular de ese señor y basta, y tirarlo por la ventana y estás esperando que te atiende alguien que por lo menos te escuche. Bien, quizás no te va a dar la respuesta, pero que te escuche. Y bueno, eso va a ser irreemplazable. Bien. Ahora, cuidado en este sentido cuando pensar que uno lo ganó, a uno ya tiene la vaca atada, ¿no? En esta idea de que uno ya lo ganó todo. Ahí me parece que hay una cuestión interesante como para seguir desafiándose y seguir aprendiendo, ¿no? Estamos atravesando lo que muchos llaman la cuarta revolución industrial. Quisiera que me expliques un poco eso y que me cuentes cómo afecta esto a la organización. El secretario académico de la universidad, quien respeto mucho, Carlos Moon, de la universidad, él plantea que de alguna manera el cambio ya dejó de ser, el cambio es exponencial, básicamente, ¿bien? Lo que en algún momento uno podía predecirlo, ahora ya no. Bien, hay una cuestión que ahora básicamente los cambios son como mucho más, es decir, el impacto es mucho más rápido, mucho más veloz y impacta a muchas más personas. Bien, un ejemplo interesante también pensando desde el punto de vista de las organizaciones, Virginia, seguramente me imagino que vos también debes conocer, habrá sido algún viernes o algún fin de semana alquilar una película blockbuster. Bien, y habrá sido alguna actividad
más lindas, o digo, esperar ese momento para ir y alquilar una película, bien, y recorrer y ver todas las películas que estaban en oferta y demás. Olvidarse de devolverlas. Olvidarse de devolverlas, bien, y esa tarea tan engorrosa que uno sabía que tenía que volver en ese día, pues si no tenía que pagar más por esa cuestión. Y sentir como que también ibas a un kiosco, porque comprabas otras cosas, era como toda una ilusión o un momento de disfrute, una experiencia, ¿bien? Digo, Blockbuster, si uno pensara la cantidad de empleados con la que terminó, yo no sé si fue en los 90 que cerró Blockbuster, no quiero, digo, eso lo podríamos chequear y demás, pero tenía miles y miles de empleados, a nivel mundial, miles y miles de empleados. Blockbuster, estamos hablando 10, 15 años después, no existe más, y Netflix, cuando arrancó, habrán arrancado con una decena de empleados. Es decir, bien, esto abre dos cuestiones, y me parecen dos cuestiones interesantes. Una es, está bien, estamos poniendo ejemplos de grandes corporaciones, básicamente, ¿no? Entonces alguien me podría correr por ese lado. Bueno, Juan, estás en la Argentina, acá la situación es totalmente distinta. Ahora, lo que tiene que ver con las aplicaciones, lo que hay en los celulares, la cuestión vinculada con la programación, con esta idea de la creatividad ¿por qué no puede surgir desde acá? ¿Por qué no? Digo, ¿por qué no? Seguramente sí, ¿bien? Es decir, entre amigos que se juntan, es decir, hace no tanto tiempo, Virginia, me pasó algo impresionante con un estudiante que para recibirse, yo doy justamente una materia que es para muchos terminan con esa carrera, yo les digo que con esa materia les digo que se hagan el regalo para ellos, pues es un seminario de integración, ¿bien? Entonces les digo, mira, es tu última materia, hiciste la carrera de licenciatura en Administración de Empresas, bueno, hacete un regalo para vos de lo que representa ser licenciado en Administración de Empresas. Obviamente con determinados criterios de evaluación, ¿no? Cuáles son los conceptos principales, algunos conceptos que hayan visto en la materia, pero que les sirva para hacer una revisión de la carrera de la administración de empresas, que traigan algunos otros autores y que se hagan un regalo, ¿no? Entonces, a partir de ahí algunos hacen juegos, otros hacen un escrito, algunos hacen determinados juegos con la computadora, bien, a otros hacen videos, bueno, ya salen cosas muy lindas y como muy emocionantes. Otros escriben libros de la historia del abuelo, cómo llegó a la Argentina, y eso pensado en términos de la organización. Digo, porque yo creo que tenemos la suerte, también los que trabajamos en la administración de empresas, que las competencias que intentamos, no siempre con éxito, promover desde la universidad, a uno le permite trabajar en cualquier tipo de organización, ¿bien? Porque, digo, gestionar, lograr resultados, cómo definir objetivos, cómo dividir y coordinar tareas, son cuestiones que se dan en todo tipo de organización. Entonces, ellos podrían desenvolverse en organización de todo tipo. Entonces, un estudiante vino y hizo un boot que yo en ese momento no sabía, te digo la verdad, no sabía ni lo que era, básicamente, pero es básicamente diseñó a través de Facebook que determinadas preguntas que le hacía Facebook te respondía automáticamente. Un estudiante de administración de empresas que le gustaba la programación, y digo, ¿cómo lo hiciste? Nada, empecé a investigar a nivel de programación y demás, bien. Esta cuestión es que cuando nosotros llamamos marque 1 y te lleva a determinada cuestión, bueno, eso está hecho con esta idea de Top Boot. Acá mismo, cercano a nosotros, hay que promover que de alguna manera nuestros estudiantes, con las características y con el contexto en el que forman parte, también pueden desarrollar ese tipo de cuestiones que nos permite la tecnología y esta cuarta revolución industrial que traes vos, Virginia, acá a colación, ¿no? No partir con el freno de mano, ¿no? Esta cuestión de decir, no, bueno, acá la problemática que tenemos es totalmente diferente. Bueno, es diferente, pero también hay que tratar de pensar en el sumar, no en el restar y en esta cuestión de quedarse, ¿no? Me parece que acá tenemos como un gran desafío de la integración, cómo integramos, cómo sumamos, en lugar de pararnos de un lado o del otro. Estos espacios que no se están dando por ahí en las organizaciones, o que se dan de forma parcial, es el espacio del aprendizaje, ¿no? Esto, el de la duda, el de la pregunta, el de generar estos espacios creativos. ¿Se podrá implementar esta cultura del aprendizaje dentro de las organizaciones, así como existe ese espacio en la universidad, el de la pregunta, el del diálogo? Mira, Virginia, está buenísima tu pregunta y a ver, es uno de los temas que más me interpela, el tema del aprendizaje, bien, del aprendizaje organizacional. Me gusta mucho un autor que plantea, Chris Argyris, un autor que habla de temas vinculados con aprendizaje organizacional. Alguien que tenemos muy cerca acá, Marisa Vázquez Mazzini, también una referente argentina y demás, que es a quien yo también respeto mucho y aprendí mucho de ella en algunos cursos y la sigo observando. La primera cuestión, que me parece interesante es que los líderes, y pensando en los líderes, tanto los que ocupan silla desde el punto de vista formal, porque hay líderes que también son informales, bien, formal me refiero a que tienen
la autoridad y ocupan la silla y se reconocen dentro del organigrama. Primera cuestión es que tienen responsabilidad respecto a en este sentido, ¿no? Tienen responsabilidad. Y la cultura organizacional también, si lo promueve o no lo promueve, ¿bien? Si promueve ese tipo de cuestiones o no las promueve. Desde mi experiencia, a ver, yo trabajé en muchas, tengo un recorrido muy largo de tema de empresas, pasé por, es decir, desde trabajar de organizaciones, a ver, por darte algunos ejemplos, IBM, Atos Origin, Ledesma, Action Energy, bueno, proyectos en Techin, bueno, después en algunas pymes también. La primera cuestión interesante es que a mí que observaba y también dialogaba y pienso es este discurso de ¿para cuándo tiene que estar esto? Para ayer. Bueno, ahí ya no hay espacio para, ¿no? Esta cuestión si estamos todo el tiempo mirando el reloj y no la brújula, estamos complicados como punto número uno, ¿no? Esta idea, ¿para cuándo tiene que estar? Para ayer. Digo, lo cierto es que después uno se encuentra con determinada gente que llega a determinados cargos jerárquicos de esta manera, ¿no? Y que ocupa determinados cargos de dirección y demás, con lo cual, lo que yo traigo acá no necesariamente se condice con resultados en términos de avance, de crecimiento, ¿no? Esto también por una cuestión de honestidad intelectual. Uno se ha encontrado a lo largo de su trayectoria con gente que ha llegado a determinados cargos de peso, y vos decís, sí, yo la verdad, bajo esa metodología, no cuenten conmigo. Y entonces, digo, tiene que ver con qué desarrollo quiere hacer uno. Uno puede entender la dinámica. La primera cuestión interesante me parece es entender qué tipo de dinámica de aprendizaje está dentro de la organización. ¿Bien? Si de alguna manera se promueve que el gerente o el jefe es el que tiene que tener la respuesta siempre, bueno, estamos mal. ¿Bien? O estamos mal en términos de esta cuestión vinculada con el aprendizaje. ¿Bien? Pero no es únicamente responsabilidad tampoco del jefe, sino también de lo que se promueve de arriba hacia abajo y también lo que esperamos como equipos de trabajo. Entonces, ¿qué aprendemos? Y aprendemos que el jefe es el que tiene que dar la respuesta. Y aprendemos de alguna manera que, bueno, de alguna manera nosotros le preguntamos al jefe y que el jefe responda. Entonces, ahí lo interesante es ver, los consensos que se dan a nivel del equipo, ¿son genuinos o son ficticios? Yo salgo de una reunión y digo, che, la verdad lo que está diciendo lo que dijo el jefe, la verdad me parece una gansada total, pero bueno, como es el jefe lo vamos a hacer. ¿Cuántas veces nos dedicamos a eso? Ahora, lamentablemente yo también soy parte, es decir, como empleado, también soy parte de esa dinámica organizacional. ¿Bien? ¿Cómo resolverlo? Será el desafío. Bueno, volvemos a cómo arrancamos. ¿Qué aplaudimos o qué reconocemos dentro de las organizaciones? ¿Bien? Pasa mucho esto de que esperamos que siempre el jefe sea el que tenga las respuestas, el que sepa todo desde el punto de vista técnico, y en realidad probablemente el jefe lo que tiene que hacer es asegurarse de gestionar de la mejor manera, de sacar lo mejor de cada uno de los miembros del equipo, de dividir y coordinar las tareas de la mejor forma, ¿bien? De tratar de ver cuáles son los puntos que motiven, porque lo que nos motiva a cada uno puede ser diferente, los puntos que realmente motivan a cada uno, ¿bien? Y tratar de proyectar desde ese lugar. Bueno, me parece que hay una cuestión importante. Entonces, incluso uno aprende, es decir, en las organizaciones uno tiene aprendizajes también que no son virtuosos, que son viciosos, porque uno aprende cómo se hacen las cosas en esta organización. Y uno piensa, lamentablemente, porque está inserto en ese sistema y forma parte de esa dinámica, que bueno, tiene que ser así, y no tiene por qué ser así. Es una primera cuestión a tener en cuenta. No tiene por qué ser así. Bueno, y ahí aparecen cuestiones interesantes como para pensar, vinculadas con el mobbing, bien, cuestiones de maltrato y demás. Que bueno, que tomar conciencia, que obviamente no es fácil, pero saber que existe es como el primer paso también para modificarlo, ¿no? Tenemos que gestionar y generar estos espacios de aprendizaje, y todo va a estar en estrecha relación a la cultura organizacional. Pero bueno, la idea es ir cambiándolo, ¿no? Absolutamente. Ahí, Virginia, lo interesante es que, digo, esta idea, a ver, la búsqueda de culpables es otro síntoma también, es otra señal. Cuando de alguna manera esta idea de, bueno, yo ya le mandé el mail, ya está, ¿no? Ya está. Como si fuéramos cada uno, bueno, nada, yo trabajo en esta área, yo cuido mi posición y nada más. Bueno, ¿por qué tenemos que sobrevivir? Tener esta idea, ¿no? Hay como una idea de supervivencia. Bueno, yo ya le mandé el mail, ya no es mi responsabilidad. Bueno, si vos de alguna manera estás alineado con los resultados organizacionales, ¿te interesa? Bueno, llámalo por teléfono, confía en la comunicación, fíjate si lo podés ayudar de alguna manera. Ahora, si en la organización lo que estamos todo el tiempo buscando quién se equivocó en lugar de ver cómo lo solucionamos, bueno, también es qué tipo de cultura organizacional generamos. No es únicamente responsabilidad en ese sentido de los líderes, sino juega la cultura organizacional y jugamos nosotros como miembros organizacionales. Digo, no es hacer la heroica en este sentido y como rechazar o negar las condiciones en las cuales uno trabaja. Bueno, pero tratar de alguna manera en el espacio que uno tiene de ser protagonista o de expandir su círculo de influencia en la medida que uno puede. Está claro, de vuelta, volvemos cuando arrancamos, digo. Uno a veces, digo,
cuando hay desempleo, bien, o cuando no hay tantas oportunidades, o cuando uno tiene, de alguna manera, los indicadores no ayudan tanto en ese sentido, y bueno, uno tiene que, bueno, yo aprendo que en esta organización las cosas tienen así, yo para proteger mi laburo, bueno, pero ahí no hay aprendizaje posible, bien, es como un aprendizaje, y una cuestión muy interesante que se plantea es que uno no se va de las organizaciones, sino se va de sus líderes, ¿bien? Porque después hay como microculturas o microclimas organizacionales. Te voy a dar un ejemplo concreto, es decir, yo trabajé mucho tiempo en Action Energy, y no era lo mismo, yo trabajaba en el piso 23, en la calle Leandro en Alem, no era lo mismo yo trabajando en la parte de procesos, ahí en una jefatura de procesos y procedimientos, que los que trabajaban en la refinería. Pero ni mejor ni peor, porque manejaban otros códigos, hablando otras cosas, tenían otros saberes, y está muy bien que eso pase, ¿bien? Entonces, digo, por eso, es decir, uno vive su propia organización, ¿bien? Y en ese sentido, cuán importante es tener en principio líderes que favorezcan ese tipo de aprendizaje. No hay nada más lindo que sentir formándose parte de equipos en los cuales a uno lo hacen formar parte, que uno aprende de esos líderes, ¿bien? También entender de alguna manera, romper con esa idea de que tiene que tener siempre las respuestas. Yo digo que la pandemia, así como que es una situación malísima, también es un momento para ver de qué están hechos los líderes organizacionales, ¿bien? Digo, porque sin duda hoy ser dueño de un restaurante, de una confitería, de la panadería de acá a la vuelta, tener 3, 4 empleados debe ser durísimo, durísimo, ¿bien? Cómo seguir adelante, cómo apostar. Pero digo, de alguna manera, cómo se manejan también con sus empleados, ¿bien? Cómo lo comunican. Yo creo que puede ser hasta una oportunidad en términos de cómo después salir adelante, porque yo creo que el prestigio es muy importante. Y me refiero al prestigio no con una cuestión económica, sino las señales que uno va dejando en los pasos en las organizaciones en las que uno va formando parte. Bien, entonces ahí me parece que es una cuestión importante. Está bien, se rescata entonces esta posición del líder y volviendo a estas habilidades por ahí que mencionábamos antes, todo lo que es la empatía, el comunicarnos de forma adecuada, teniendo en cuenta el contexto, y ser grandes facilitadores y motivadores para este equipo, volviendo un poco por ahí a la analogía que te gusta por ahí a vos, esto de un equipo de fútbol, ¿no? Que está el director técnico que toma ciertas decisiones, pero después mostrarnos sólidos como equipo Absolutamente. Sí, a ver, mirá, hay unos autores muy interesantes que hablan en realidad, a ver, hay muchos textos vinculados con liderazgo y demás, y una de las primeras cuestiones, es decir, yo estoy dando una materia de posgrado, con una materia de liderazgo y motivación, y la primera cuestión que muchas veces puede resultar frustrante, que les digo, yo no vengo a traerles la receta de el checklist que tienen que hacer, sino vengo a traer, de alguna manera, vamos a plantear determinados autores, qué plantea la bibliografía en ese sentido, y lo vamos a traer en el diván, porque vamos a ver que muchas de las cuestiones que plantean esos autores después en la práctica no se ven, ¿bien? Entonces, me parece que hay una cuestión primero de honestidad intelectual en ese sentido, ¿tá? Y hay una cuestión interesante que plantean otros autores que quizás plantean que quizás respecto al liderazgo no hay tanto consenso, y es algo que se habla hace tanto tiempo, hablamos de líderes, de determinadas cuestiones, ¿no? Como esta idea romántica, y después en las organizaciones vemos que pasa totalmente lo contrario, ¿no? Esta idea de palabras lindas, crudas, realidades, como le gusta decir a Marisa Vázquez Massini, tal cual, ¿no? Hablamos de estas cuestiones, del líder coach, y en realidad lo que se está buscando es que la organización siga generando cada vez más beneficios, ¿no? La empresa lucre, genere mayor, bueno, ¿no? Esta cuestión de nos dicen, no, que quizás te están vendiendo que esto puede ser, esto es una oportunidad para vos y desarrollar, y en realidad te hacen trabajar 20 horas más por semana, y vos decís, bueno, una oportunidad, pero también creo que esto vaya acompañado por un crecimiento profesional. Esta idea, ¿no? De poder tener este análisis, de tener primero de lo que pasa en las organizaciones, y también qué es lo que uno le gustaría favorecer, ¿no? Esta idea del conocimiento tácito, y cómo hacemos que ese conocimiento tácito, que tiene que ver con la experiencia o el conocimiento que tiene determinado miembro organizacional, podemos empezar a gestionarlo y que se de alguna manera, que se gestione, ¿bien? Cómo hacemos que el valor del conocimiento que tiene un miembro organizacional, que es difícil de sistematizar, ¿bien? Que es muy difícil de sistematizar, ¿cómo hacemos para que se propague y se comparta? ¿Bien? Nonaka es un autor que habla mucho de esto, de la espiral del conocimiento, y ese conocimiento tácito, digo, el ejemplo que a mí me gusta mucho plantear es que se puede gestionar, y en diferentes tipos de organizaciones. El ejemplo que a mí me gusta es decir, mi madre siempre habla del techista, que el único que puede arreglar el techista hace 20 años, 30 años me habla del techista, que el techista es el que arregla el techo, esto, lo otro. El techista es un fenómeno, pero el techista ya tiene, ya tiene sus años, pasó muchos años, y bueno, de alguna manera,
¿Cómo hizo él para gestionar ese conocimiento? Bueno, una de las cuestiones que él encontró fue el hijo aprendió estando al lado de él. Empezó hace 15 años, el hijo estaba al lado de él y aprendió el oficio de ser techista. Ahora, a nivel de crecimiento, también organizacional, eso no basta. ¿Se entiende? Es decir, hay una transferencia interesante, porque es el learning by doing, que hablamos antes, aprender haciendo. Bueno, pero hay que ver ese conocimiento que tiene para crecer, hay que quizás tomar a otro tipo de riesgos. Ejemplos que pasan en otras organizaciones. Te llevé de un ejemplo, de una pequeña, de un emprendimiento muy chico. Vamos a, si querés, caso de una organización, te voy a dar un ejemplo. Implementación en una petrolera de SAP, era unificación de procesos a nivel internacional con implementación de SAP. Esta petrolera contrata una consultora que va a implementar este sistema de gestión integrado, va a implementar SAP. Entonces, ¿qué hacía la consultora? Traía gente muy senior, por la cual obviamente la petrolera pagaba, y a la vez al lado le ponía, por ejemplo, jóvenes profesionales o juniors que aprendieran al lado del senior, el famoso shadowing, hacerle sombra. Sí. ¿Bien? Entonces, de alguna manera, invertían en el aprendizaje de que ese conocimiento quedara en la organización. ¿Por qué? Porque ese senior quizás en algún momento se va de la organización, esa persona clave. Entonces, en lugar de tomarlo como un costo, eso era una inversión. Entonces, detectar las personas claves dentro de las organizaciones es importante. Y Virginia, déjame que vuelva en una cuestión, así como en cuestión de liderazgo, hay como mucha debate respecto, y como muchos autores, hay como más consenso respecto a lo que se plantea, qué es lo que hace descarrilar a un líder. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace que un líder descarrile? ¿Bien? Que es el descarrilamiento del liderazgo. Hay algunos autores muy interesantes en ese sentido. Y la madre de todos los descarrilamiento, ¿sabés con tiene que ver? Con la arrogancia. La arrogancia, esto vincula también, la arrogancia que tiene que ver con esta idea de la arrogancia, la soberbia, de pensar que uno tiene todas las respuestas. Y el estudio está hecho sobre algunos líderes que llegaron, realmente no es un estudio argentino, no es argentino y demás, pero lo que estudiaron ellos es por qué determinados líderes triunfaron en determinado momento, en determinadas organizaciones y lograron determinados resultados, y por qué en otras organizaciones no. Justamente porque lo que pensaban es que los resultados anteriores, en un punto que tenían todas las respuestas, y que esas respuestas podrían servirle para otro tipo de organización. El aprendizaje continuo. Absolutamente, tal cual. Tal cual, absolutamente. Y Virginia, sí, esto de vuelta, ¿no? La verdad es que hablando de la organización en general, yo vi más organizaciones con el modelo de aprendizaje que Hariri llama simple, que son esta idea de sistema de aprendizaje limitado, que no hay tanto espacio muchas veces para las preguntas, no hay tanto espacio para la reflexión, esta idea para cuándo tiene que estar para ayer. Son cuestiones que uno después observa qué pasa en las organizaciones. Hay otras que no. Ahora, el tema es pensar qué es lo que uno quiere generar en sus espacios de influencia, y es ahí lo que me parece interesante. Uno puede formar parte de una organización en lo que te piden, che, bueno, esto tiene que estar para ayer. Y no obstante eso, uno puede hacer un ejercicio en el cual, ok, yo lo voy a hacer lo más rápido posible, pero va a tener todos estos riesgos asociados. ¿Bien? Uno puede estar en una organización en la cual aunque no se le dé importancia a los acuerdos, a través de cuando uno va a una reunión, ¿no? Que las reuniones es otro caso de estudio interesante para pensar, y ahora que hacemos reuniones por Zoom constantemente, más aún nos enamoramos, parece que Zoom es la panacea y se van a solucionar todos nuestros inconvenientes. Bueno, las reuniones presenciales también, ese espacio también lo ocuparon. Ahora, aunque la organización, nosotros nos reunimos, obviamente esa reunión debiera tener unos objetivos, después definir los pasos a seguir, quién es el responsable de acción. Aunque después esos acuerdos no se respeten, uno como profesional puede tomar en cuenta eso y hacer de todas maneras la minuta de la reunión, el memo de la reunión, porque habla de uno también como profesional. Bien, aunque la organización de alguna manera promueva, que no importa, no demos acuerdo, después se hace todo de forma discrecional y demás, uno creo que tiene un espacio para mantener siempre su cuestión profesional, y bueno, y también darse cuenta, lo para de otra manera, darse cuenta de qué tipo de dinámica de aprendizaje se da en esa organización. Al menos te permite tomar conciencia. Exacto, lo que falta en esto, como decías vos, de sistematizar estos aprendizajes y estos espacios de intercambio, por ahí es ir cotejándolo con resultados, como para que a la organización le resulte atractivo Absolutamente. Ver en números o en cifras, en tortas, en gráfico de barras, cómo esto incide, ya sea en la creatividad, en la productividad de la empresa, en generar nuevas líneas de negocios, tal vez. Tal cual, no, absolutamente, y comparto, Virginia, y hay una cuestión, y digo,
y también, a ver, nosotros trabajamos, en mi caso, nosotros trabajamos también, como hacemos consultorías en temas de SAP, de procesos, de gestión del cambio y demás. Y bueno, la primera cuestión también es, lo primero que te preguntan es también, cómo vamos a medir los resultados, ¿bien? Y uno tiene que entender esa cuestión y eso es importante también tangibilizar. Ahora, también uno tiene que ser honesto intelectualmente respecto a que los cambios culturales no se cambian de un día para el otro. Y también entender que si uno, cuando uno piensa que el problema está afuera, porque muchas veces uno ve y lee que lo primero que cuando hablas con determinadas gerentes es como que también la responsabilidad la ponen en el afuera o en el equipo de trabajo. Bueno, y también en realidad vos tenés que verte adentro para que esos cambios se susciten, ¿bien? Entonces, es importante setear esas expectativas respecto a quién va a ser el sponsor de este proyecto, que este proyecto no depende de, es decir, no depende de alguien que viene de afuera y que trae la herramienta. Bueno, el cambio se hace también desde adentro, ¿bien? Y confiando en que va a ser posible lograr esos resultados. Bueno, hay muchas metodologías en ese sentido interesantes como para pensar, que quizás no vienen tanto al caso, pero digo, esta cuestión de, a ver, ojo con lo estándar, pero hay cuestiones que es importante también estandarizar, ¿bien? Pensar en procesos, en qué actividades podemos, es decir, uno se encuentra constantemente, sobre todo quizás en empresas pymes, bien, o en organizaciones más chicas, que te ves quizás al dueño de la organización, que es el que compra el café y el que define la estrategia organizacional y el que está negociando quizás, no sé, con el sindicato. Claro. Bueno, la primera tarea que tiene que hacer de alguna manera, antes de decirte tomar a alguien en esa organización, bueno, empezá a pensar cuáles son las tareas repetitivas que vos podrías delegar. Claro. Bien, hay un ejercicio ahí interesante que te va a permitir después ocuparte de las tareas que son realmente importantes y quizás no urgentes, bien, porque todo lo que hablamos de lo importante no urgente tiene que ver con cuestiones de planificación, conseguir la visión con la misión y demás, que claramente Virginia y comparto, es decir, uno cuando entra en el fango, por decirlo de alguna manera, de las empresas y ve el día a día, bueno, hay que ver también, entender cuáles son los resultados que van a mostrar, ¿no? Pero confiando en la metodología que uno propone, que es metodología, en este caso, bueno, primero planteándose la honestidad intelectual y del conocimiento del bagaje que uno trae de ver esto que funciona en otro tipo de organizaciones, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias en estos dos ámbitos que siempre estamos acá pivoteando entre la organización y el contexto ya más educativo formal, para este proceso de transformación en el que ya estamos inmersos? ¿Cómo estos dos ámbitos pueden generar estrategias? Si hay alguna que vos puedas vislumbrar para este proceso en el que ya estamos. La primera cuestión que pienso es esto. Primero uno para poder avanzar, para poder progresar y demás, lo primero hay que tomar como cierta distancia y estar bien de la nada, estar bien de la cabeza, estar bien, sentirse bien físicamente y tener empatía respecto al otro, porque acá cuando hablamos de organizaciones hablamos de otros. Entonces digo, una cuestión interesante, primero, entender qué le está pasando al otro, ¿no? En términos de esto, de su vínculo nuevo, laboral, bien. Esta cuestión de, bueno, y también, esa como punto número uno, me parece como una cuestión central, de no darlo por sentado, bien. Las cosas cambiaron y bueno, y en ese sentido uno no puede esperar que de un día para el otro nos acomodemos, bien. Eso como punto número uno. Como punto número dos, y esta es una máxima que sí creo, que marcan los libros y que yo sí la creo, en la medida que uno se siente parte del cambio, o que la gente se siente parte del cambio, es más probable que tenga éxito, ¿bien? ¿Por qué? Porque digo, en la medida que la gente se siente parte y protagonista de ese cambio, y siente que aporta, que es escuchado, que puede de alguna manera, incidir, o de alguna manera al menos se lo escuchan y argumentar y demás, me parece que hay mayores probabilidades en términos de tener como buenos resultados, o por lo menos de equipo, ¿tá? Una cosa es que a uno le traigan impuesto lo que vamos a hacer y vas a tener que hacer esto. Otra cosa es que por lo menos me den espacio para escuchar y hasta que quieran escuchar mi opinión. Teniendo en cuenta que en algún momento hay que tomar una decisión y avanzar hacia determinado rumbo, ¿no? Esa es una cuestión interesante a pensar. La otra cuestión importante me parece acá es, acá dividiría dos cuestiones, ¿no? Porque acá hay como algo en esta situación que estamos viviendo, y como algo muy difícil, o al menos que yo veo que no sabemos cuándo vamos a poder por lo menos salir un poco más a la calle, o no, esta cuestión de que no vemos también como que en otros países quizás que levantaron un poco lo que tenía que ver con estas salidas y demás, y ahora están volviendo atrás. Es como, bueno, evidentemente, nada, ahí hay como una cuestión interesante también para pensar. La incertidumbre.
Incertidumbre, absolutamente, incertidumbre. Hoy se habla mucho, Virginia, a ver, antes de la pandemia, por eso a mí me gusta llamarlo antes, es decir, hasta el 2020, pre-pandemia, se hablaba también de que las organizaciones estaban ante entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, ¿no? Lo que son los entornos VICA, que son interesantes para pensar. Bueno, imaginémonos ahora, ¿no? Ahora todavía mucho más complicado. Digo, es impresionante pensar como cuando hablamos esto de cómo las organizaciones, cómo las ventas en 6 semanas se vendió lo que proyectaban para 2 años, bueno, el modelo, la gente vinculada al turismo, por ejemplo, ahora, ¿no? Es decir, hoy esas ventas no tienen que ver con lo que antes la gente compraba en internet, llámalo cuestiones vinculadas de turismo u otro tipo de compras más habituales. Hoy tiene más que ver con cuestiones para limpiar la casa, cuestiones vinculadas con la salud. Respondiendo a nivel de estrategia, primero eso, ¿no? Escuchar y empatía, mucha empatía en ese sentido como punto número 1. Como segunda cuestión, digo, a mí me asombra y celebro que en esta situación, planteando que yo creo que la pandemia no tiene nada de bueno por sí, hay gente que le encontró una vuelta y que los aplaudo y que son maravillosos. Ejemplos concretos. Hace poco mi hija cumplió 6 años, bien, con todo lo que eso conlleva. Bueno, está aprendiendo a leer y escribir en casa mucho, más allá de las clases que tiene de forma virtual y demás, bueno, con todas las cuestiones que eso implica. Y teníamos que festejarle el cumpleaños, ¿no? Y celebrar el cumpleaños, que sea un día especial, ¿no? Un día especial en cuanto a ella, a ver, hija única, tiene muchos amigos, está en un momento de mucha sociabilización, había arrancado muy contenta la escuela, y bueno, ¿y qué hacer con eso, no? De alguna manera, con este día tan importante. Nos pusimos en contacto con una gente que, bueno, se llama Laberinto Masticable, de hecho, que es unos animadores. Hicieron una animación por Zoom maravillosa. Y le encontraron la vuelta. Y son 2 o 3 argentinos que antes hacían, de alguna manera, animaban fiestas infantiles de forma presencial, lo hacen por Zoom. Y estuvo excelente. Están los padres saltando, los nenes, es como que... Ahora, ¿y qué pasó además? Se les abre la posibilidad no solo a nivel Argentina, sino a nivel mundial. Exacto. Es decir, esto que estás haciendo, por ejemplo, esto que están haciendo ustedes, Virginia, con este proyecto, de hecho yo vi alguna entrevista que hicieron a gente del exterior, es impresionante, porque hoy no solo podés entrevistarme a mí, que quizás estamos, no sé, a 15, 20 cuadras, estamos acá en el mismo país, o al menos en la misma provincia, se te abren las fronteras. Y digo, esa es una posibilidad, realmente yo pensaba, bueno, esta gente puede ahora de repente animar fiestas infantiles en México, en Perú, y si alguno habla muy bien inglés puede abrir el mercado, está bien, después hay cuestiones culturales, habrá cuestiones vinculadas con oferta y demás que habrá que contemplar, pero digo, aún así, en estas crisis existen oportunidades, y cómo se resuelven, muchas surgen de acá, y de la creatividad, y la creatividad también puesta en acción, bien, transformar la queja en acción y la inconformismo en protagonismo. Juan, muchísimas gracias por todo tu análisis, por tus aportes, por tus conocimientos. Seguramente vamos a seguir indagando en relación a estos temas y a otros. Un humilde de acá, y siempre está bueno pensar y pensar y también y tratar siempre de pensar y actuar también en consecuencia en la medida que uno puede, ¿no? Así que eso es importante. Exactamente, generando estos espacios de aprendizaje. Tal cual. Así que bueno, Virginia, gracias por todo, y cualquier duda, cualquier inquietud, y gracias por el espacio, y felicitaciones por el proyecto. Bueno, muchas gracias, Juan. Chao. Bárbaro. Adiós. Gracias, Juan Pablo Ivanier, por compartir la importancia de los espacios de aprendizaje, el valor de la pregunta como puerta de interacción para la transferencia de conocimiento y la importancia del aprendizaje continuo como habilidad esencial, pensando en el futuro que se ha vuelto mucho más cercano.